El Kiosco. Hay que entrarle al kiosco esta mañana porque en los últimos días se ha hablado mucho de la relación México-Estados Unidos, se ha hablado mucho de lo que está haciendo Estados Unidos, particularmente en temas de justicia y seguridad dentro de su territorio. Seguramente usted vio que en las primeras planas y medios de comunicación consignan que recientemente familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, de este líder del cártel de Sinaloa que hoy está preso en Estados Unidos, pues bueno, 17 integrantes de su familia, 17 de sus familiares, se entregaron a Estados Unidos. Ingresaron por la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Tijuana, Baja California. No hay, al parecer, una investigación o cargos en contra de estas 17 personas que entraron a Estados Unidos. Tampoco la hay en nuestro país. El cártel de Sinaloa, sí, se volvió un cártel muy poderoso, de mucho recurso económico y de alta peligrosidad por la cantidad de violencia que genera. Pero también la familia de los capos, pues de alguna forma, y digo de alguna forma, pusieron negocios y tienen negocios lícitos, por así decirlo, en nuestro país. Bueno, estas personas se entregaron y en los medios se está consignando que particularmente Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, recientemente logró un acuerdo con autoridades estadounidenses para declararse culpable y todo indica que va a ser pues un testigo estrella protegido de Estados Unidos para más casos relacionados con el narcotráfico y se llegue a la justicia en Estados Unidos. Eso es lo que se habla. Bueno, particularmente hoy se habló de este tema en la conferencia matutina en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de lo que se busca con Estados Unidos, es que siempre haya colaboración, coordinación, no subordinación. Y llama la atención que si recientemente Estados Unidos declaró terroristas a las organizaciones de narcotraficantes en nuestro país, ¿cómo es posible que pues llegan a acuerdos, llegan a negociar con terroristas? Porque eso es lo que está pasando. Ovidio Guzmán es uno de los líderes también del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de los Chapitos. Y bueno, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Ovidio Guzmán, que pertenece a una organización de narcotraficantes en nuestro país, considerada por Estados Unidos como terroristas. ¿Qué está pasando ahí? Una incongruencia más por parte del gobierno de los Estados Unidos. Su presidente menciona, no negociamos con terroristas. Acto número 2, negocian con terroristas, al menos para ellos. Y es que es importante destacar la diferencia entre las constituciones de terrorismo en nuestro país y en los Estados Unidos. Pero también el día de hoy la presidenta habla sobre la igualdad de negociación para México-Estados Unidos. Desde su llegada como presidenta de la República ha hablado coordinación sí, subordinación no. Y no es excepción para este caso. Vamos a escucharla. ¿Qué pedimos para México? Negociar, dialogar en igualdad de circunstancias, no de sometimiento, en igualdad de circunstancias. Coordinación, colaboración, comunicación, sin subordinación. Y esa es lo que llevó al cambio en la Ley de Seguridad Nacional que hizo el presidente López Obrador, decir, a ver, hay agentes y agencias en México, de los Estados Unidos, pero tienen reglas. Y también, en el momento que decide Estados Unidos declarar a las organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros llevamos a la Constitución una modificación, que es decir, a ver, si van a entrar aquí, los agentes es con permiso y siguiendo todas las reglas. No, nuestro territorio es inviolable. Entonces, eso es lo que cambió. Sí cambiaron las cosas, en mucho. Hay programas de bienestar, hay un modelo económico distinto. El país además está bien económicamente. Y en la relación con nuestro vecino, nuestro socio comercial, es una relación de respeto, de entendimiento, de buscar que a los dos nos vaya bien. La derecha sin argumentos ha querido utilizar al gobierno de los Estados Unidos
para cubrir su agenda y su discurso. Y es que cabe resaltar, Miguel, que hace algunos meses la bancada del PAN en el Senado de la República, específicamente el senador Marco Cortés, así como el senador Alito Moreno, también del PRI, buscaban que en nuestro país se catalogara el terrorismo o terroristas a los narcoterroristas, a los narcotraficantes. ¿Por qué? Bueno, pues que buscaban la injerencia de los Estados Unidos. No les da pena que tienen a un exsecretario de Estado preso justamente por estar ligado con el narcotráfico. Y este discurso no para. Ahora lo están usando justo en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin argumentos, porque los únicos argumentos que han mostrado los Estados Unidos es señalar a Felipe Calderón. Y es que lo que quiere la derecha en nuestro país, los partidos de oposición, es que regrese el injerencismo que había con Felipe Calderón, que había con Vicente Fox y los gobiernos priistas del siglo pasado. Eso es lo que pretenden que ocurra los partidos de oposición. No acaban de entender que la relación de México y Estados Unidos hoy es distinta. Ya no se quiere y no se permite este injerencismo, pero también hay que entender que todavía hay cosas pendientes que tiene que hacer Estados Unidos. Aún Estados Unidos le debe a nuestro país información respecto a cómo es que Ismael El Mayo Zambada ingresó a Estados Unidos. Al parecer, todo indica, y lo que apunta la Fiscalía General de la República por su propia investigación, es que El Mayo fue secuestrado en nuestro país y llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos, al parecer por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, particularmente por Joaquín Guzmán López. Es llevado a Estados Unidos, se logra un acuerdo con los hijos del Chapo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos está negociando con terroristas que él decidió particularmente, pues así considerarlos, porque son organizaciones criminales que se les persigue en nuestro país, pero Estados Unidos decidió pues considerarlos narcoterroristas y está negociando. Estados Unidos aún tiene mucho trabajo por hacer y entender que pues le debe respeto de la seguridad de nuestro país y que también en este marco de cooperación que ahora hay, le debe todavía información, particularmente, por ejemplo, entre otros temas, con este caso de Ismael El Mayo Zambada. La presidenta reitera que lo que se busca con México siempre es el diálogo. Y también destaca la presidenta, bueno, ese es un tema pendiente. Afortunadamente, con nuestro socio comercial, las cosas van avanzando bien. El tema económico de nuestro país está bien, pero Estados Unidos aún tiene muchas cosas por hacer y por entender de la nueva realidad y relación entre México y Estados Unidos. Así lo comento. Como saben, pues está todo el tema también de un miembro de la delincuencia organizada que fue presuntamente detenido en los Estados Unidos. Pero sí es cierto, esto que decía pues de la relación que hay de los gobiernos del pasado y lo que planteamos nosotros, que tiene que ver pues con el respeto y la comunicación permanente. O sea, cómo declaran terroristas, o sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación. Hay muchos periodos en la historia de México en donde ha habido una gran colaboración y coordinación y respeto entre Estados Unidos y México. Y yo diría que ahora hemos logrado una relación de respeto con el presidente Trump. Bueno, Estados Unidos ya decidió, ellos solitos, unilateralmente, considerar terroristas a los narcotraficantes en nuestro país. Y no es la única contradicción cuando está negociando con los Chapo Guzmán en Estados Unidos, sino también hay contradicción, por ejemplo, a las armerías que defienden, a las tiendas que distribuyen armas, muchas de ellas de forma ilegal, y armas que ingresan a nuestro país, pues ¿cómo las defienden si particularmente estas empresas, estas tiendas, están armando a organizaciones terroristas? Esa también es una contradicción de Estados Unidos. Por lo menos, por lo pronto, ya Donald Trump ha cambiado su postura, ya ha reconocido que hay un problema ahí y que se va a trabajar para ello. Pero ¿cómo es posible que en Estados Unidos... Me recuerda, Miguel, a
el 75% de las armas de los grupos criminales proviene de Estados Unidos, que se les acabó el negocio porque en el sexenio de Felipe Calderón entraban más de 2,000 armas al día, solo al día. Imagínate durante 6 años, y eso sin contar los sexenios anteriores. Hay parte de las contradicciones que tiene el gobierno de Estados Unidos, y así lo comentó esta mañana la presidenta. Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo. Tienen que informar y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también cómo es que si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos, y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. Entonces, por eso decimos, información. Que nosotros no... El tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Tienen que informar. Miguel, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que estaría diciendo la derecha si el gobierno mexicano tuviera negociaciones con Ovidio Guzmán? Si existieran acuerdos para poder tener una ventaja entre gobierno ante investigaciones del narcotráfico. ¿Qué estarían diciendo exactamente de que justo a quien acusan de narcogobierno estaría haciendo lo que es Estados Unidos? Las incongruencias son claras, porque por un lado están juzgando a nuestro gobierno, señalando a nuestro gobierno de tener lazos con el narcotráfico sin ningún argumento, y por otro lado aplauden a lo que hace Estados Unidos. Hay otra parte de las incongruencias de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha chamba por hacer. Afortunadamente, sí hay cooperación tangible que está dando resultados en contra del crimen organizado, cooperación entre México y Estados Unidos. Hoy particularmente la presidenta dio información de la que no había hablado antes. ¿En qué sí están cooperando México y Estados Unidos con resultados en temas en contra de la violencia? Aquí el detalle. Otros temas de colaboración, coordinación, eso se dan en muchos temas. Por ejemplo, lavado de dinero. Hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas, para poder sancionar e incluso poder presentar ante el Departamento de Justicia o la Fiscalía General de la República alguna denuncia.
en esos temas. En los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros lo hemos hecho. Entonces hay una colaboración, una coordinación. Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación. Reglas que tienen que ver con el respeto. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Ya que Estados Unidos declaró terroristas a las organizaciones en nuestro país, se comenzó con un cambio y para dejarlo claro, recordemos que se promovió una ley para fortalecer la soberanía de nuestro país. Si Estados Unidos pretende, llegar a pretender entrar a nuestro país, bueno, siempre, así lo dice la ley, bajo la colaboración y el respeto a la soberanía nacional. No pueden ingresar como en el pasado, como cuando Calderón estaba en la presidencia, con el operativo Rápido y Furioso, que ingresaron armas. Ya no se busca la iniciativa Mérida, que solo le daba armas a las autoridades, armas que, pues bueno, no se tenía claro si se ocupaban contra el narco o no, porque había una simulación. ¿Cómo era antes la relación México-Estados Unidos durante el periodo neoliberal? Ahí está el capítulo del Come si te vas durante el gobierno de Vicente Fox, que en una llamada telefónica el expresidente Fox, de una forma vergonzosa, le pidió al entonces presidente de Cuba, el comandante Fidel Castro, que pues después de comer en una reunión en Monterrey, pues se retirara para que llegara George W. Bush y no se fuera a ofender por la presencia del comandante Castro en nuestro país. Así era la relación antes que tenía México con Estados Unidos, era de subordinación. A partir de los gobiernos de la transformación, esta cosa cambia y la relación, así lo describió en su momento el expresidente López Obrador, se dio en un pie de igualdad y en un pie de igualdad que lo pronunció el propio expresidente Joe Biden. Ya no hay subordinación, ya no hay un Fidel, por favor, come si te vas, no se vayan a ofender los americanos. Bueno, el capítulo así va en ese momento. Ya ahora la relación es de cooperación y de respeto y así debe de continuar y se tiene que seguir trabajando bajo este principio. Así lo comentó la presidenta. Cuando llega el presidente López Obrador al gobierno, cambia de manera muy importante la manera en que venían relacionándose los gobiernos federales del periodo neoliberal con las distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos o con el propio, lo que eran los presidentes de antes. Aquí hemos mencionado el caso de Zedillo. A ver, otra vez pon el libro de La Bastida, porque es importante. O sea, Zedillo entra al gobierno en 1994. Se viene una crisis económica que provoca una devaluación y que las tasas de interés de los créditos suban más del 100%, muchísimo. Entonces se encuentra frente a una circunstancia en donde decide pedirle dinero a Estados Unidos y a las agencias financieras internacionales. Primer capítulo. Segundo capítulo, año 2000. Pasan muchas cosas en el periodo, incluido evidentemente el FOBAPROA. Viene la elección presidencial del año 2000, periodo de Zedillo es de 1994 al año 2000. En el año 2000 gana Fox y viene, no, pues la transición a la democracia, el gran cambio, por primera vez no va a haber un gobierno priista,
después de tantos años. Mucha gente, la verdad, creyó en un cambio que iba a ocurrir. No ganó el PRI en el año 2000 porque Zedillo en el 94 hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que entrara el PAN. Es dicho de La Bastida. Bueno, ¿qué más entreguismo que ese? Pero hay muchos otros ejemplos de ese periodo. Por ejemplo, el come si te vas del periodo de Fox, que estaban muy preocupados porque iba a venir Fidel Castro a México y no querían que se fuera a enojar el presidente de los Estados Unidos. Entonces lo invitan, le dicen, pero por favor te vas rápido porque no vaya a ser que te encuentres. México es un país soberano, independiente. Ya lo mencionaba la presidenta, las incongruencias no solo por parte de los Estados Unidos, sino también de la derecha rancia mexicana que busca lavarle la cara a Zedillo y hacerlo el paladín de la democracia. El mismo que dice defender la soberanía de nuestro país es el mismo que vendió la presidencia de la República por un préstamo de 40,000 millones de dólares. Dicho por Francisco Labastida, exacto, de su propio Miguel. partido. Interesante, ¿no? Bien. Hoy también la presidenta habló del trabajo coordinado que hay con las autoridades de seguridad de Baja California para atender la situación de seguridad en Tijuana. Hay unos temas de violencia, particularmente allá en la zona fronteriza, y de esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum. En el Gabinete de Seguridad, pues, trabajamos en todas las entidades de la República. Y hay algunas entidades que tienen mayores índices delictivos, en donde pues se pone mayor énfasis. Por ejemplo, en Baja California, pues se trabaja de manera coordinada y en particular en algunos municipios se trabaja de manera coordinada. Un caso es Tijuana, en donde hay mucha coordinación con el Gabinete Federal. El secretario de Seguridad de Baja California es un general que está haciendo un muy buen trabajo y está en coordinación permanente con el presidente municipal y con las actividades que se desarrollan en todos los ámbitos, pero en particular en lo que tiene que ver junto con la Fiscalía Estatal o Federal de la República, General de la República, con las detenciones que se hacen a partir de carpetas de investigación. Entonces hay un trabajo muy coordinado en Tijuana. Entre las muchas cosas que han mencionado sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, esto porque el fin de semana pasado publicó que le habrían retirado su visa a ella y a su pareja. Muchos comentócratas han mencionado, para empezar, le están diciendo a la presidenta qué hacer. Por ahí va. Quienes jamás han sido votados ni conocen cómo realmente funciona el pueblo de México, le dan orden a la presidenta de que la gobernadora deje de participar en las mesas de seguridad. El día de hoy, la presidenta menciona que no existiría razón para ello. Vamos a escucharlo. Ahora sí, ¿y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa. Y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia. Entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tiene? Ninguno.